buenos días, ¿qué tal? Aquí yo otra vez en la programación de Siroco Cultural y la Casa de la Mar. Y hoy es un día grande, hoy es un día de domingo en Valencia. Así que qué mejor que nuestro queridísimo Tony de Show y el resto de Rosiñol nos cocine este platazo que os puedo asegurar que lo hace de lujo. Buenos días, Boni, ¿qué tal? Buenos días, amigo. No, ¿qué tal? Aquí estamos listos ya. Bueno, ¿Quieres el pinche? Me voy a poner el de la venga, dale. Cachi. Vamos a ello. Que sepas que, bueno, que es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, al equipo. Me voy a poner a llorar cuando no pueda tener ni un tupper, ¿sabes? Que llevar a la boca hoy, porque mis países son famosas dentro del rock and roll de Valencia. Bueno, a ver qué tal. Pues nada, te dejo, maestro, te dejo que empecemos cuando quieras. Pues mira, voy a cogerlo, lo llevo conmigo Vale. y voy a la cara. Yo voy a hacer un poquito. He preparado un iPad, y la tenemos aquí un poquito de bachoqueta, ¿vale? Un poquito de grofón, alcachofa. Esto ya va a gusto de cada uno, ¿vale? Se puede hacer con alcachofa sin alcachofa, pero bueno, esto ya sabes cómo funciona la vida valenciana. No hay nada escrito. Aunque los puretas igual dicen, es que la alcachofa se deja sabor dulce. Bueno, en fin. Tomatito, triturado, ajito. También sobre el ajo hay mucho que discutir. Tenemos un poquito de pimentón dulce, colorante, romerito y la carne, ¿vale? A mí me gusta, por ejemplo, que el pollo de corral esté amarillito y porque tiene más sabor, tiene más cita y bueno, conejo normal y corriente. Así que vamos a empezar, ¿vale? Aquí, esto, pues, bueno, es una paella pequeña, ¿eh? Hoy, como no larga, tampoco vamos a salir por cuarentena, así que no la de hacer la leña. Por lo tanto, la tenemos que hacer a gas. Mal que empecé. Que sepa el público que el primero que hizo fue llorar. Sí. No puedo hacer el chalet, pero mira, de hecho, Bonito, lo estábamos hablando, tío. Acaban de anunciar en la fase 1 que ya te podrás mudar a segunda residencia. Al principio era así, pero después lo va a traer en la fase 2 y estoy súper contento. Así que, sabes que mi chale de la liana, si la semana que podemos, lo hacemos para allá. A ver si nos deja, porque está hablando muy mal gente. Bueno, pues bueno, voy a empezar echando un aceite de oliva, ¿vale? Vamos a echar una cantidad generosa. No estoy quiero. Desde aquí. No sé si se ve un desastre esto. A ver, así. Un poquito para freír la carne. Y voy a encender el fuego ya. Siempre he querido verte y para tus la pegar como el menú ese que viste que yo me quedé pegada y la chavala. Joder, es que eran muchísimos. Pues muchos, sí. Lo que voy a hacer con el fuego ahora, ¿vale? No lo voy a poner muy fuerte. Este ruedo tiene el fuego. No lo voy a dejar dentro para sofreír la carne. Así lo tengo más controlado. Quiero que se queme, quiero que se haga bien. Y luego ya, pues, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Bueno, bueno, oye, pues voy a hacer de la estación, espero que no moleste mucho, pero aquí en 2 minutos no se va a estar. Yo normalmente, ¿vale? Le pongo, pues, bueno, cada uno tiene su forma de hacerla. Yo le pongo, por ejemplo, la paella por encima, ¿vale? Y son mis medidas. Yo no sé, cada uno tiene su forma de hacer las cosas y cada uno dice, pues yo el arroz lo hago una cruz. Yo no sé qué, yo la hago, sinceramente. He hecho unas cuantas y creo que tengo más o menos el punto ya, entonces ya no tengo que estar con las medidas de nada.
Pero bueno, tampoco estamos deseando hacer una paella a nadie. Simplemente la vamos a hacer como yo sé hacerla y punto. Así que voy a coger el teléfono, cambio la cámara para que veáis, ¿vale? Mira, por ejemplo, en hostelería nosotros utilizábamos 2 raciones de pollo y una de conejo por persona, ¿vale? Nosotros ahora en casa somos 2. Lo que pasa es que comemos por 4. Por lo tanto, está un poquito más, ¿vale? Pero fíjate cómo queda la paella y con la carne que hay, ¿vale? Que tampoco tiene que estar todo lleno de carne, sino una cantidad, pues, adecuada para los que somos. No soy muy partidario de mover mucho la carne ahora en este frito, sino que vamos a dejarla un ratito ahí y cuando esté dorada le daremos la vuelta, ¿vale? Vale. Espérate, ahora. Por cierto, esto va a estar picando aceite. Me gustaría mucho que contaras, ¿no? Cómo aprendiste a hacer paella y Pues que hablaras del restaurante Rossinyol. Yo a tus padres les tengo mucho cariño, son personas maravillosas y que son mi padre empezó muy jovencito en cocina, empezó con 14 años y siempre se ha dedicado a la hostelería, ¿vale? Ellos han tenido varios restaurantes y finalmente, creo que fue en el año 74, si no me equivoco, mi abuelo abrió el restaurante Rossinyol de la Quera. Al principio pues era un salón de banquetes, de bodas, comuniones, pero luego con el tiempo pues ya nos adaptamos más al restaurante. Ahí se hace cocina típica valenciana, ¿vale? Comida mediterránea, arroces, carnes, pescados. Y yo empecé ahí, pues como era culo de mal asiento, de pequeño, mi padre el fin de semana me hacía ir a trabajar. Y empecé pues como todo el mundo, de pinche, pues plantando patatas, haciendo todas las tareas que nadie quiere hacer en la cocina. Y ya con los años, pues bueno, estoy cogiendo más responsabilidades. Empecé a hacer mis frituras, empecé a hacer mi carne, mis pescaditos, y ya cuando me pasaron a la etapa del taller para que aprendiera, la verdad es que me gustó bastante el tema de los arroces. También hay mucha responsabilidad porque tienes que dar de comer en un solo plato por mucha gente. Entonces, si te equivocas o pasa algo, la cagas para mucha gente. Y esto, pues, tiene mucha responsabilidad. Pero bueno, ahí estuve casi 16 años trabajando en el restaurante de Ecla, fines de semana, festivos y tal, y algo se me quedó. Tampoco, ya sabes que a mí me encanta cocinar, pero me encanta cocinar para los colegas, no me gusta como trabajo, porque ha sido muy sacrificado y o lo llevas en la sangre o no, o eso necesita mucha dedicación, la hostelería. Pero bueno, no hay nada como cocinar para los colegas, que te digan que está bueno, que todos coman a gusto, eso es maravilloso. Y nada, pues ahí empezamos con los arrocitos y así de guas, arroz a banda, arroz negro. Prácticamente el arroz es un plato que creo que tengo bastante dominado, sobre todo por los años que llevo haciéndolo. Me gusta experimentar, innovar, hacer pruebas. Aquí en casa tengo la mística frita con pruebas. Pero bueno, la verdad que dice que le gusta, así que algo bueno. Bueno, ya tenemos a ver, que ya está, bueno, ya está cogiendo colorito, ¿vale? Mirad, el fuego, por ejemplo, al abajo, lo voy a bajar un poquito, ¿vale? Y nada, el tema es dorar muy bien la carne, muy bien doradita, y luego le añadiremos la verdurita. Primero la zoqueta, luego el garrafón. Garrafón es lo que nos vemos en los bares por la noche. El garrafón lo venden congelado, fresco. En este caso lo he cogido fresco, ¿vale? Si lo compráis congelado, no tenéis que echarlo en el sofrito porque suelta el agua, se desprende y luego se hace como una pasta y luego hace que se el arroz debajo. Entonces lo ideal es, si lo tenemos fresco, sí que lo podemos sofreír al principio, pero si es congelado, hay que echarlo cuando ya tengamos el agua puesta, ¿vale? Ese es un consejillo. Ya me ha pasado más de una vez y dice, se me ha pegado la paella, ¿por qué? Pues porque has tirado un garrofón congelado al principio del sofrito. Error. Grave error. Así que lo he cogido fresco y lo pondremos en la bastoneta.
Ah, por cierto, los palitos de conejo, de pollo, los ñoncitos, ¿vale? Hay gente que no le gusta la paella. Yo lo pongo en un ladito, con un poquito de sal y lo que hago es que me lo como. Lo saco de aquí un ratito cuando esté tostado y me lo voy comiendo. Me encanta. Que sepas, Bonnie, que una de mis debilidades es en Nochebuenas, nos juntamos en el chalet de la familia, lo hacemos Sí. torra. Y los que estamos cocinando, que realmente son mi tío Sebastián, pero los demás estamos echándole un cable, por lo menos mural, ¿no? Y poniéndonos, pues, albariños y todo eso. Y los millones hacemos exactamente lo mismo, y mollejas. Claro, tío. Es para los que estamos ahí currando. Pues claro que sí. Es que es un placer, ¿eh? Comerte un riñoncito recién hecho. Madre mía. Es la única. Hablando de placer, quería decir en directo que siempre he dicho que las cosas más placenteras que hay en la vida, una no lo voy a decir porque estamos en horario infantil. La segunda es el libro, un libro, y la tercera es ver a Me encanta comer, tío. Es una cosa... Si me encantase el deporte igual que comer, estaría así. Pero bueno. Joder, qué bien huele esto, ¿eh? No sé, no. Voy a darle un poco más de caña a la extracción. Si os molesta el ruido, me lo decís. ¿No? Es que si no, aquí se está montando una fumadera maravillosa. La verdad. No, no estoy nada. Qué Pues, bueno, tío. me voy a poner albarino o algo, ¿no? Que si no, esto... Pues ponte una albarino, ¿vale? Yo voy a ver un Apple. Y me gustaría mucho hablar, que hace mucho tiempo que no los veo. Los quiero mucho y soy ultra fan. ¿Ah? ¿Vale? Bueno, pues estamos... Vale, ves y te cuento. Vale, Venga, no tardes mucho. ¿no? Que tienes para escaquearte. Ay, madre mía. Por cierto, voy a ver... Sí, os veo aquí en Instagram también. Adiós. Bueno, pues nada, me ha dejado Alex ahí ya. Y vamos a ver cómo sale esto. No tenía el bariño y me había un hámster. Muy bien, muy bien. Bueno, pues lo que decía, nosotros teníamos un último concierto ahora en mayo, como ya sabes, junto con Sokolov. Sí. Pero lo he tenido que cancelar por el tema de salud. Y bueno, la verdad es que no sé si puedo decirlo, pero creo que hay una sorpresita para junio. Si todo va bien y nos dejan salir, nos han propuesto hacer un conciertito. Os daré más detalles en breve, ¿vale? Sí. Porque todavía está por cerrar y no quiero deciros que no se confirmará. Yo lo que sí que puedo deciros es que estamos ya preparando el nuevo disco que grabaremos este verano y intentar sacarlo antes de final de año o principio de año que viene. Así que bien, este último disco está muy chulo. La verdad es que ha funcionado bastante guay, y ya lo sabéis, que hemos hecho muchos conciertos. Han pasado unos cuantos años que no hacíamos tanto bolo, pero lo hacíamos muchas ganas y la verdad es que la gente está motivada como yo a lanzar uno en menos tiempo, que ya se ha escrito y tiene 4 años. No porque seamos perros, la verdad es que la trabajado mucho, sino porque elaboran las composiciones y la verdad es que llevan tiempo. Y luego también hay que trabajar entre el disco para pillar otro. Así que nada, creo que final de año tendréis disco nuevo y vídeos nuevos y ya un calendario de conciertos para el año que viene. Así que, bueno, la verdad. Sí, nada, ya sabes que a trabajar entonces. A ver si con esa paella concretamos cosas, ¿sabes? Pero Julio lo sabía, pero bueno, igual hay otra cosa en el horizonte, ¿eh? Ahí ya hablaremos del gobierno.
Bravo. Sí. Pero bueno, para quien no conozcan a Pip Show, ya está tardando. Así que nada, quita la paella y pon el disco. Vamos a hacer una bomba atómica. Y nada, es un grupo con 20 años de trayectoria. Y bueno, empezamos en el 98. En el 98, yo creo que ya hemos pasado los 20 años. Todos, claro, sí. Con la publicación del disco que presentamos y bueno, me acuerdo que fuimos a Madrid, también hicimos bolos en Valencia. Era como una celebración de los 20 años. El disco fue muy interesante, recibió muy buenas críticas y, como ha dicho Bonnie, les permitió girar. Y qué importante es cuando giras, comer bien. Ya, hostia, ya te digo. No, y además de verdad, parece una tontería, pero vamos. No, porque mira, nosotros estamos cansados de que a los músicos nos traten como siempre como bandas de instituto o como gente que no sé, que parece que te está haciendo un coro. Nos pegamos unos curros tremendos. Cuando vamos a una sala nos gusta que nos traten bien. No pedimos mucho, simplemente pedimos que estén un poco atentos a nuestras necesidades, que tengamos un alojamiento decente, porque es que la verdad es que algunos vuelos nos hemos entrado, que nos tienen unas literas como si fuéramos, yo qué sé, ¿sabes? Y eso te cabrea, porque te va quemando, en cada vuelo te va quemando y al final te quita la ilusión. Joder, trabajamos muchísimo como cualquier otro actor, como cualquier otro trabajador de cualquier negocio. Entonces, yo qué sé, yo creo que un mínimo que tienen que respetarnos. Y bueno, la verdad es que en algunos sitios se han portado de puta madre, pero ya te digo que en muchos otros te vas con una cara que pues, tío, que hemos hecho para merecernos esto, ¿sabes? Y es que ya sabéis que los músicos, la mitad de las veces son muchas más, ¿qué coño? La mitad, muchas veces ni cobramos, tenemos que poner dinero para tocar. Eso es un hecho. Y si encima tienes que poner dinero, tienes que pagar alojamiento, te dan un alojamiento de mierda. No. Pero bueno, también aprendes y donde has ido tratando intentas volver y ya está. Las son maravillosas, te portan súper bien, están muy atentos, virtuales, ya sabes a lo que te dedicas, estás encima de todo, lo haces maravillosamente bien. Tío. Nos ayudas mogollón a los músicos y su amor y dedicación. Como con mis padres. Gracias, tío. Muchísimas gracias. Es un placer y más con gente como tú. Y sí es cierto, y incluso en este tipo de oficio, madre mía, yo tengo uno, tío. Y el higadito de pinta tienen, ¿eh? Pero no la he hecho. Tienes que sufrir. Que lo que acabas de decir me llena de emoción, la verdad, Bonnie. Te lo agradezco en el alma y también es un placer trabajar con gente como vosotros. Y sí que es verdad, sobre todo el rock and roll es un ámbito en el cual se vende mucho humo. Y la constancia, el trabajar cada día, el ser profesional, es algo que, por desgracia, no se suele llevar. Dentro de Sirocco era una de las premisas básicas, y es, de hecho, la premisa básica de nuestra filosofía. Cuidar el arte, cuidar al artista y cuidar la cultura como un método de reivindicar cosas, de expresar cosas y que, por desgracia, este país no está dando el valor que debería tener. Y así ha sido este país históricamente, te lo digo como historiador. Sí. Pero bueno, seguiremos trabajando en ello, Bonnie. Exactamente, es lo que hay que hacer, el trabajo. Tío, y luchando contra todo, obviamente, y comiendo bien. Oye, por cierto, Alex, mira, de ese riñoncito este. Sí. Oh, qué madre la hostia. Me lo voy a comer. Joder. Buah. El otro día me vi un plato de riñones con ajos tiernos, chaval. Buah. La última vez que me dejaron salir a almorzar. Espectacular. Me he de romper. Bueno, volviendo a la paella. Vamos. Eso es a lo que hemos unido, ¿no? Bueno, la carne la tengo ya casi a punto. Me gusta todo esto bastante. Y luego cuando le pones la verdurita, todo lo que parece que se quema, se convierte en un color estupendo y maravilloso. Un color doradito. Vamos a ver si os puedo enseñar. Mira. Es el pollito, el color que ya tiene. ¿Vale? Que está dándose todo muy bien. Lo tengo ahí concentradito al medio, porque como tengo el fuego en el medio, te he enseñado antes. Nada, eso le quedan 4 o 5 minutitos y ya ponemos la verdurita, ¿vale? La verdura súper, bueno, a ver,
como todo, pero es súper importante que esa verdura fresca. Yo, mira, por ejemplo, la bachoqueta, esto es algo que no sé si tiene ciencia o qué, pero yo la he partido a mano, ¿vale? Hay gente que la corta, pero a mí me dijeron en el restaurante hace muchos años que se tenía que cortar a mano, romper a mano, y yo la rompí, no sé. Ya son... ¿Por qué es eso? Y te lo digo por lo siguiente, te lo pregunto por lo siguiente. Porque Dime. para hacer, sabes que es un plato muy cántabro, ¿no? Bueno, en este caso son las tasas a la riojana. También en casa siempre me han dicho, y es súper importante, tío, cortarlas. La patada romperla, ¿verdad? Claro, que cortarlas un poco también como si fuera con la mano, con el cuchillo. O sea, tú lo clavas y rascas, porque así los sitios se quedan, es como una consistencia. El plato en general, que es una barbaridad. Los cocineros que saben ser elaborados. Es que era algo temas de almidón, ¿verdad? Supongo. Yo ya te digo, yo no soy cocinero de oficio, pero sí de vicio. Así que intento coger los consejos de la gente que sabe y aplicarlos. Y bueno, lo que sea. Y luego encima está bueno, pues maravilloso. Te Vale, marcaste una ciudad. Me acuerdo que te marcaste en Cirat, que allí no, por no tener, no tenemos casi ni cocina, ¿sabes? Hostia, es verdad. Marcaste una paella allí, chaval. Vaya. Y la tortilla de patatas, ¿verdad? Sí, también. Bueno, también dábamos hambre por otros temas. Habíamos hecho mucho deporte. Mucho deporte, nadamos mucho, ¿verdad? Sí, eso es que río. Tengo unas ganas de volver a tu pueblo, tío, porque la verdad es que lo pasamos de puta madre ahí. Pues es maravilloso. Tienes que venir a mi otro pueblo, tienes que venir al norte. Aparte del pueblo, Te vas a poner fino filipino. ¡Ah! ¡Vicente de la Barquera! ¡Hombre! Buah, ya te digo. Verano, ahí vamos, te llevo de vino simplemente He estado un par de veces, pero como turista. Entonces, no quiero ir como turista, quiero ir como lugareño, contigo, ¿sabes? Y que me enseñes. Porque es una pasada cuando vas a y subes la marea que desaparece todo el agua, tío. Es increíble. En las horas se queda aquello vacío y dices, ¿cómo puede ser? La verdad que sí. Hostia, pues sí que tengo ganas de ir. Es una maravilla y la gente es espectacular, tío. De verdad, me estoy poniendo ciego a llegado, tío. No sé si, bueno, iba a hacer la raya, pero es que está ahí en la taza. Bueno. ¿Cómo lo llevamos? Lo llevamos bien. Voy a estar la verdurita, ¿vale? Vale. Ya, con el teléfono. Bueno, pues nada, verdurita para adentro, ¿vale? Le tengo aquí un meneo. ¿Quieres probar? Yo sé que mi chica quiere probar el higadito. Pasa. No te saco, no te preocupes. No. Devuélveme algo. Muy bien. Bueno, le tengo aquí un meneito a esto. Madre mía. El garrofón lleva un poquito menos de tiempo que la bachoqueta, ¿vale? Por lo tanto, lo voy a esperar un poquitín para echarlo. A ver si tiene... Evidentemente iremos pronto a hacer una leña, pero también cuando termines la explicación me gustaría combinarte un sitio y sobre todo por cómo tratan el garrafón, que a mí es que me flipa. Pero un sitio para comer, ¿en serio? Sí, y bueno, y nuestro amigo en común que está ahí, desde Grecia viéndonos y le mando un beso enorme, Alfonso Cantador. Un beso muy fuerte, me lo recomiendo él. Yo siempre lo he utilizado para llevar a cuando tenemos bolos con gente nacional muy amigos, sobre todo porque ya tenemos cierta confianza y cierta amistad. Sí. Los sentamos a la cocina y ahí, pues, alguien de Bilbao o alguien de Barcelona ve cómo se hace una paella leña. ¿Eso fue donde llevasteis a grupo de expertos? No, ese es el de los tíos de Quique, que es la leche. Lo que pasa es que, claro, está en la ciudad de Valencia, está en Campanar. Vale. El Racó es una maravilla, si Guillermo un crack. Y también hacen, aparte de payas
Peña hacen interpretaciones modernas de platos valencianos. Por un ejemplo, hacen Bueno. hummus de garfó, por ejemplo, está muy bueno. Guau, Y dentro de un menú, que yo suelo ir, ya te digo, me hacen precios, nos tratan muy bien. Y luego hacen el postre, que es, ¿cómo es? Es torrija de horchata con helado de Guau. fartón. Hala, pues, venga. Es espectacular. Y luego la paella está exquisita. Festival de sabores. A mí me encanta la horchata, pero me encanta la horchata auténtica. O sea, Sí. odio la horchata en brick, la odio con todo mi ser. O sea, soy incapaz de tomar un vaso de eso. Pero una buena horchata, tío, ¡guau! Ahí en Ernest Blanques hay un sitio, de la hortería Joan, ¿vale? Que tiene una horchata muy buena. Bueno, pero hace unos años la tenía muy buena. A pesar de la fama que tiene también y tal, hay muchos sitios. Bueno, aquí en el norte valenciano tenemos sitios maravillosos donde tomar horchata, pero la verdad es que me mola mucho. Lo que pasa es que no sé qué pasa, la horchata siempre te revuelve el estómago, tío. Ah, sí, pues a mí al contrario. ¿Te sienta bien? Sí, muy bien. Muy bien, de verdad, ¿eh? A mí cuando me entra de puta madre, pero luego a los 10 minutos me noto un Sí. poco raro, pero bueno, vaya pena, ¿eh? No, hombre, claro. Por cierto, voy a echar el garrafón, ¿vale? Oh, qué maravilla. Te has comido uno crudo, ¿no? Me he comido, estoy con los riñones y con los hígados, que no puedo de comer. Pues, me Nada, ya están tengo, viendo las tripas, me están diciendo, para de hacer esto, por favor, para de hacer esto. voy a ver un montón de los comentarios de... Está todo el mundo en fire, ¿eh? En Sí, Instagram. te estarán preguntando si le echas chorizo o... No, el chorizo ahora llegará. Para, no le echas chorizo, ¿eh? Todo llegará. La madre que lo parió. Hubo una vez, había un vídeo por internet de un tío enseñando a hacer una paella. Ya no me pude reír más. Ya no del tío del vídeo, porque me daba vergüenza ajena, porque le estaba poniendo de todo. Y ya uno de los comentarios que decía, échale Nutella, hijo de puta. De un hater ya cabreado. Porque, tío, es que no se veía, o sea, era una masa de cosas, tenía como este grosor pero le ponía pollo, conejo, cerdo, gambas, clochinas, guisantes, yo qué sé, qué animal le puso, tío. Madre mía. A ver, yo siempre digo una cosa, la paella, ¿vale? La paella puede ser de muchas formas, pero la paella valenciana es una paella valenciana. La paella valenciana lleva pollo, lleva conejo, lleva bachoqueta, lleva arroz, lleva tomate, pimentón y pocas cosas más. Pero si tú quieres hacer una paella de cerdo, pues no le llames paella valenciana, ¿sabes? O sea que para mí la paella es el recipiente. Luego tú puedes hacer un arroz con cosas, pero fíjate lo que dice mi clienta. Arroz con cosas no es paella. Pero bueno, en realidad se pueden hacer cientos de arroces distintos buenísimos. A mí me gusta experimentar mogollón con el arroz, estoy súper agradecido. Cualquier cosa que pillo en la nevera, le doy vueltas y le echo un arroz y está bueno, tío. Pero esa arrocera muerta, es verdad. A mí me encanta, y lo que estabas comentando, Moni, a mí me encanta, porque sabes que mi familia materna es de Alcoy, que nos está viendo, y les mando un abrazo y nada, ganas de ir para allá. Y allí hay muchos tipos de arroces. También en Cullera, a lo mejor, la paella que se llamaba de Bresma, con pescado y otras cosas, solamente con verduras, la verdad es que esa cultura a mí me flipa. Yo lo que es cultura popular, tío. Mira, yo no soy muy partidario de mezclar carne y pescado, ¿vale? Pero tengo que reconocer que hace poco estuve comiendo en un restaurante de Valencia donde descubrí que le ponían a un arroz de carabineros, le ponían unos trocitos muy pequeños de panceta y le daba un toque maravilloso. Y lo probé, no me acuerdo cuándo, pero hice un arroz, bueno, como si fuera un arroz de marisco, con unos trocitos de panceta, y joder, está buenísimo, tío. No sé si probar, pero lo que voy a hacer es meter al lado de un cabinero un trozo de pollo, ¿sabes? Porque no tiene ningún sentido. Pero igual esa grasita de la panceta, ¿sabes? Pero a la vista es súper pequeñito, ¿sabes? O sea, casi a la vista no se ve, pero el sabor que deja esa mezcla está muy buena, tío. A mí me gusta
por ejemplo, sí es cierto, sobre todo cuando vas por ahí de gira o cuando vas a hacer algún bolo, claro, siempre comes bien. El Sonorama, por ejemplo, nos trata muy bien. Buah. Y recuerdo, comiendo el lechazo, que ya la cocina vino a saludarnos y me pregunta por el arroz y le digo, hombre, cuidado porque en Valencia puedes comer la mejor paella del mundo, pero puedes comer las peores. Está peor, ya te digo. Sí, sí, es que claro. Voy a echar la cachofita, perdona que te corte, Alex, voy a echar la cachofita para marcarla, ¿vale? Y me para mucho, me lo dice, porque ¿Qué va, qué va? A mí se me está el haciendo orden la del boca factor, agua, es lo único. Lo único que te puedo poner es que se me está haciendo la boca agua, tío. el orden del factor no altera el producto. Igual podría haber echado la cachofa antes, pero no pasa nada, la pongo después. Bueno, nos queda poco ya, o sea, para antes del caldo, yo le voy a echar un poquito de un ajo picado, ¿vale? Lo pondré un poquito antes del tomate, ¿vale? Para que no se queme también. O sea, lo pongo un poquito al centro, lo sofrío un poquito y luego ya le echo el tomatito. Y luego, pues nada, bueno, ahora veréis, ¿vale? Sobre la marcha, pero vamos, que ya queda poquito. Como podéis ver, lo estoy haciendo todo el rato a fuego lento. Sí. Más que nada para alargar la conversación contigo, porque es que si no... Qué grande. Una pregunta, Moni. Dime, cariño. Una pregunta. ¿Has echado la sal antes de tirar la carne? Ya no has vuelto en ningún momento. Entonces, eso es cierto, pues mira, ¿no? yo pues, esta es mi técnica personal, yo pongo sal alrededor al principio y luego a la última hora lo ajusto de sal, pero ya no le vuelvo a echar todo el rato. De hecho, con la sal que le he echado al principio podría ser suficiente. Lo que pasa es que le he hecho un poquito, hoy no le he echado tanta, pero más o menos yo dando una vuelta al ruedo, ¿vale? Para mí es suficiente con esa sal. Pero bueno, luego la probaremos, ¿vale? Y hoy no vamos a fallar. Hay mucha gente detrás. Bueno, por cierto, voy a abrir una. Yo también, va. Joder, es que hace calor, ¿eh? Sí. Vale, esto está cogiendo ya un colorcito interesante. Ah, por cierto. Bueno, lo que sí que, por ejemplo, el arroz, ¿vale? Yo con la carbomba. Bueno, ahora cuando vuelva a salir. Mi madre diciendo que no me he puesto en delantal. Normal, mamá. Con el calor que hace, aparte no puedo hacer publicidad. Se sale Oye, esa mira, camiseta. el arroz, ¿vale? En la medida normal suele ser 100 gramos por persona, ¿vale? En esta casa comemos mucho, así que yo le voy a dar un poquito más. Yo la última vez que comí tu paella comí 4 platos. Ya me acuerdo de eso que te lo he dicho. Bueno, pues entonces, yo no lo voy a medir, ¿vale? Pero o sea, tengo una báscula, pero más o menos tengo este vaso, que sé que por aquí aproximadamente ya son para 3 personas, todos los que estamos en esta casa, porque es que mis gatos comen mogollón, ¿vale? Y eso tengo que darles de comer, sí o sí. Así que nada. Por cierto, mucho cuidado con el pimentón, ¿vale? Que no se queme, porque amarga el sabor de la paella. Ahora cuando lo metemos os lo repito el truquillo. Bueno, pues nada. Voy a dejar el ajillo, ¿vale? Voy a enseñar un segundo. Bueno, me he abierto un huequecillo aquí al medio, ¿vale? No he puesto mucho aceite tampoco porque no quiero que quede aceitosa, ¿vale? Está bien, más o menos. Podría llevar un poquito más, pero le podemos echar un chorrito si para el ajo, aunque ya te digo. Y cuando le abro el hueco al medio, el aceite suele caer al medio y bueno, echamos una gotita y, ¿vale? Voy a echar el ajito.
Le pegamos un meneo. Buah, cómo huele esto. Madre mía. Este sale el ajo y enseguida, buah, cómo sube este trocillo. Maravilloso. Y lo que voy a hacer ahora es ponerle ya el tomatito, ¿vale? El tomatito y sofreímos la carne, un poco de jamoncito. Bueno, tomate, pues chicos, un poquito de ajo, ¿vale? Yo no voy a echar todo esto, pero así, por ejemplo, está bien. La voy a limpiar, no quiero liarla, con una mano es complicado. Ahí. Vale, ahora movemos bien esto, se reparta el trocito igual, por los lados. Estarán los demás Pips Out tirándose de los pelos, chaval. Madre mía. Pues, oye, que hacer una paella no es tan difícil, ¿sabes? Ya, vale. Uno se lo puede coger en casa y... Yo con el confinamiento estoy haciendo arroz. Paella no he hecho aún, pero le he pedido el punto a los melosos que me flipan. Qué bueno, tío. Y hoy seguramente hago uno. O fideuá, Qué bueno. no lo sé. Pero tengo marisco y tal. Y voy a hacer algo Un poquito rico. de fuego para que el tomate se fría bien. Pues a mí es que me encanta experimentar con los arroces. Tío. Es una cosa que me vuelve loco. No, o sea... ¿Cuál ha sido el más raro que has hecho? Pues el más raro... La verdad es que no he hecho un mogollón de... No, para mí o sea, el más innovador fue el de la panceta. Meter el pollo de panceta con el stock. Y ahí está. Yo no recuerdo ahora. Espera, voy a ver en Instagram. A ver si hay gente que recomienda ese día si dicen algo. Por favor, anunciaros los que probasteis ese arroz. Control. Control, anunciarse. Eso estaba muy bueno. Me encanta también mucho hacer de verduras. Mira, tengo un polvo de setas aquí en casa. ¿Polvo de qué? Polvo de setas. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, ese polvo de setas le da un puntito de sabor a las setas y le da un poco de... oscurece el arroz y se queda súper bueno. Los arroces con verduras, o sea, si le metes una buena cantidad de verduras, ¿vale? Pero no de cantidad, sino de meta, no de cantidad de mucha verdura. La cantidad la justa. Están súper sabrosos. También te digo que no es lo mismo hacerlos con agua, ¿vale? Como la paella, que sí que le pones con tal sabor. Que a un arroz de verduras, pues oye, si tenéis algún brick por ahí de verduritas, siempre va a ayudar. Claro. También, o haceros un caldo vosotros, o con un puerro, o rápido, con cebollita, o lo que sea, zanahoria. El problema de algunos caldos de bote, pues que tienen sabores muy fuertes igual a las materias más baratas, que son las que les echan. Sí. Pero bueno, yo siempre tengo en casa... Siempre tengo en casa un tipo de caldo, por ejemplo, para los pescados, para no tener que hacer un fumet y lleva muchas horas y, bueno, tienes que gastar ahí mogollón de dinero en materia prima. O sea, hay un neto, ¿vale?, de marisco de roca que el bote es azul, metalizado. No es... Sí, es un bote que lo venden en Carrefour y en el Corte Inglés. Es difícil de encontrar, ¿eh? Sí. Pero este tiene un sabor estupendo, tío. O sea, un arroz con eso sale maravilloso. Cuando no tengo tiempo, gasto eso, la gente digo que ni lo nota, ¿eh? Bueno, pues esto ya está. Esto hago yo con el caldo de pescado boní. Pongo las cabezas de los gambones o del marisco que haya comprado. Le doy ahí unas vueltecitas en un pelet, ¿no? Ahí, con un poco de aceite, luego lo chafo bien, que saque todo, y luego ya le pongo un caldo de pescado que no es de estos caros, no normal, corriente. Claro. Y también sale muy guay, tío. Le pega y le da potencia. Con las cabezas de las armas salen unos caldos maravillosos. Le pones una espina pues, de berrape, alguna espinita de merluza o lo que tengas. Y me gusta muy bien echarle cangrejo, por ejemplo, chafao o galera.
Arroz en Carranqui, eso es un espectáculo. Eso es una maravilla. Mira, voy a enseñar ahora cómo está quedando ya escrito, ¿vale? Porque voy a echar ya el pimentón y el agua enseguida. Estoy Bueno, cogiendo un poquito que tú los conoces, a Lucas y a Patri, los otros dos miembros de Siroco, maravillosas personas, y se les puede llevar a cualquier lado, ¿eh? Saben comer y eso. Que un día paella para ellos, y por supuesto para Hermes y Claro, Javier, hombre. técnicos que están detrás de nosotros en estos momentos. Están invitados cuando Flipas, están invitados esa cuando paellita quieran. para ellos también. Un poco. Buenas, ¿qué tal? ¡Epa! A ver, el pimentón, el pimiento o el pimiento, son de Alicante. Eso es antes del chorizo, ¿no? Y de los guisantes. A ver, en Alicante sí que le ponen pimiento. Y lo ponen un poco al principio, lo separan y luego van sacando el arroz, hacen las tiras y lo ponen por encima. Pero, joder. Moreno, Pero guapo. Juanma, ¿de dónde es? Por cierto, es que echaron un poco de pimentón, ¿vale? Juanma, ¿de dónde es? Porque el pimiento aquí en Valencia no es tradición. Es más de Alicante. No lo sabéis, ¿no? ¿De dónde es Juanma? Juan Moreno. Ah, Juanma Moreno, la madre que lo paró. Va, sí está puteando. Pues te lo digo yo. La Alfawir, maricón, ese. Que lo único que quiere es liarnos aquí la... Bueno, pues nada, ya he echado el pimentón, ¿vale? No voy a dejarlo mucho porque no quiero que se queme. Voy a echar el agua. Y, por cierto, mira, como tengo que echar colorante, ¿vale? No tengo azafrán y Uf. el colorante le echamos un poquito. Bueno, aparte de tener azafrán, siempre le puedes poner para que coja un poquito de color. Se lo voy a echar ya, ¿vale? Porque si lo echamos después con el agua, depende de que esté el agua, pues puede que se te queden grumos. Entonces, yo sí que no lo soporto. Pero lo pongo un poquito ahora, ¿vale? Y luego cuando echemos el agua ya se quedará perfectamente amarillo repartido. Pues nada, vamos para allá. Vamos con el agua. Ahora sí que voy a subir un poquito el fuego ya para que se ponga a hervir. Echa un poquito más de agua. Pues me siento como una Rosa Guiñano, ¿eh? Aquí contando... ¿Hay algún chiste, Boni? Cuenta algún chiste. No, tío, yo soy muy malo para los chistes. Me encanta leerlos, la verdad. Pero interpretando... Yo no soy muy hablador, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo en la arena, cabrones? Sí, bueno. Yo Pero por algo tampoco, se tío. empieza... No, pero por eso me mola que estés ahí, Alex, porque Sí. imagínate un monólogo solo, pues es muy duro, además es tu primera vez. Somos los dos personas muy calladas, entonces, claro, así nos ayudamos, ¿no? Pues nada, mi madre de familia plena de toda la vida, hace una paellita con costillas y se le echa un poquito de pimiento rojo, ya está, muy Sí, ¿no? ¿sabes? Pero si es paella de costillas, ningún problema. Pues otro tipo de arroz. Otro tipo de arroz, ya te digo, incluso las paellas de Cuaresma que se hacen, muchas que han hecho en el albufera con cosas así, que... ¿En Cuaresma se puede meter carne? No, por eso, las paellas de Cuaresma son, por ejemplo, la de abahecho, ¿no? La de bacalao con col, por ejemplo, cosas así que forman parte de la cultura popular y tradicional, que evidentemente no es la paella que defendemos, pero son otro tipo de arroces. Y bueno, hay asociaciones como Wikipaella, por ejemplo, del gran José Manuel Becerán, que es muy amigo mío, colabora con él. Y Lo conozco, sí. tienen libros que yo lo disfruté mucho cuando lo leí, porque es muy didáctico y tiene sus componentes de historia y de cultura tradicional, que es una maravilla, la verdad. Bueno, le he echado, por cierto, mira, el agua, ¿vale? Pues nada, hasta tapar los remaches, ¿vale? Diciendo, tampoco puedo echar mucha agua porque no tenemos aquí. Y ahora voy a subir el fuego, perdón. Yo os lo cuento, pero no sé si lo veis. Voy a cambiar la cámara. Vale, ¿veis que hasta los remaches, estos remachitos de aquí? Y nada, y el fuego ahora ya lo subimos a todo lo que da este ruedo maravilloso del consumo y a esperar a que se ponga a hervir.
¿vale? Nada, seguimos la conversación. ¡Alex! ¡Dime! ¡Qué ganas tengo de verte, amigo! Yo también, tío. Oye, bueno, te lo he dicho antes, que es verdad que acaba de salir en el país, tío. En fase 1 nos podemos mudar a la segunda residencia. En el somos como una familia allí. Tengo paellero y ahí vamos a liar, madre mía. Hay la gente de Siroco que necesitamos prenderle fuego al condado, hay que hacer lluvia de ideas que surja y hay que alimentarse, ¿sabes? Pero Tenemos que hacer una paella. tenemos muchas segundas residencias. Tenemos que elegir. Pero tú te vienes conmigo, ¿no? Hombre, por supuesto. Yeah. Bueno, me acabo de ver el último rilloncito que daba y ya soy feliz. Bueno, pues esto ya está en marcha. Vamos a ver los comentarios de Instagram. ¿Qué dicen? A ver. Mira, pues Alex, sueñas con la fase 1. Y todos soñamos con la fase 1. Qué ganas, ¿eh? Vaya tela. La verdad es que yo estoy trabajando más que nunca porque me dedico al sector sanitario, pero tengo unas ganas de salir tremendas, ¿eh? O sea, ya al final, la gente que somos de calle, de siempre, que nos metan en una casa tanto tiempo, y eso que es lo que digo, que yo voy a currar todos los días, pero he hecho en falta los colegas el fin de semana, los conciertillos, ¿sabes? Totalmente, yo tengo ganas de darte un abrazo y comer forma parte de nosotros también. Muchísimo. Comer, ya te digo yo que he comido, ¿eh? Porque, joder, sí, no, bien. El concierto para matar el aburrimiento esta historia, a ver qué creas. Y en casa estamos comiendo muy bien, ¿eh? Y todo, pero claro, esa posibilidad que te dé el sol de verdad, con la gente a la que quieres y admiras, ¿no? Y es algo que se echa de menos. Y tienes razón, Alonso, que se con la fase 1, pero ya sabes, nuestro nuevo miembro de la familia, que tener un podenco en 50 metros cuadrados es duro. Entonces... Aquí dice uno que acaba de llegar que se puede empezar a hacer la paella del principio. Un tal Chusel Zapater, no sé. Zapater, sí, ahora lo puedo hacer. Se queda grabado, un tiempo. Creo que son 24 horas, ¿no? ¿Puede ser? Así que la puede cenar. Dile que la puede cenar. Exactamente. Bueno, chicos, pues os voy a enseñar un poquito cómo va esto. ¿Vale? Nada, ahora ya tiene que hervir, ¿vale? Tiene que hervir. Uy, vamos justicos de tiempo, ¿no? Lo veo. Hemos empanado aquí. No sé si tendremos que hacer algún tipo por ahí. No lo sé. Por cierto, Alex, te veo aquí en Instagram. Pues no tengo Instagram. No. Sí, yo estoy viendo también. Yo estoy viendo en tu casa. ¿Qué nos vas a hacer? ¿En tu casa o en la mía? Tenemos uno de estos como... Voy a hacer un paseo por la casa. No me voy a enfocar a mí porque si no... gracias. Hola. Que voy a tomar un poco de aire, que hace mucho calor ahí dentro. Claro. De la terracita. ¡Ay! Con las plantitas. Yo he estado en tu chalet, pero no en tu casa, no la había visto nunca. Qué terraza, moro, tío. Sí, es una terraza. No es muy grande. Espera, os voy a enseñar. No es muy grande, te enseña mía. Mira. Aquí son todo plantitas, ¿vale? Plantitas, más plantitas. Un gato. Hola, gato. Bueno, un gato gordo, enorme. Y aquí teníamos unos tulipanes que esta mañana ya los hemos quitado, hemos cogido los bulbos para plantar la nueva temporada. Por cierto, se me ha caído el auricular y aparece una maceta y otro por aquí. Bueno, volviendo al tema. ¡Qué calor! Dios mío. Bueno, hace un día maravilloso para estar afuera, ¿eh? Qué besito. ¡Alex! ¡Dime! No te oigo. Estás ahí. Genial. Voy. Bueno,
A ver si esto arranca a hervir ya, porque... ¡Wow! Joder, este carnicero, tío, me ha puesto aquí un trozo de muslo que parece de cordero. Le has dicho Tamaño que que iba tiene. yo, le has dicho que iba yo y eso es lo que pasa. Está por aquí Amarito, que yo tengo Tengo que decir que... una hambre que flipas. ¡Aparito! Tengo que decir que el carnicero, que espero que no me esté viendo, es un poco flojo, ¿eh? O sea, no por el género, sino porque le dije, oye, córtame el conejo y el pollo para paella. Y, joder, me ha hecho un destrozo que me ha tocado arreglar aquí. La madre que lo parió. Pero un destrozo, ¿eh? O sea, estaban los huesos triturados, bueno, en fin. Triturados. Os voy a enseñar un cuchillo que me he comprado, que me hace ilusión, ¿vale? Un cuchillo nuevo Vale, que me he comprado. Un segundo. hace Por ilusión. aquí. Me hace Eres mucha ilusión. sponsor, ¿no? Te Es van una a pasada. pagar ahora por enseñarle. No, tío. No, pero mira, Jolín, mira, qué mira. estuche, tío. Ojo, Parece una pluma No, de no, las... espérate, porque vas a flipar. O sea, no sé ni cómo se abre, porque, mira, ¿vale? Pues fíjate, Qué bonito. este cuchillo que tiene, es tipo japonés, ¿vale? Que tiene el mango de maderita, con un acero ahí, pues pone de High Carbon German Steel. Claro, Pero, o sea, es súper afilado, corta mogollón. Me da unos protectores aquí para guardarlo, pero joder. Con esto le voy a enseñar yo al carnicero a cortar el pollo y el conejo. La madre que lo parió, que menudo destroza esto. Es que no se puede. Bueno, lo vuelvo a guardar. Por cierto, no lo he usado todavía. La próxima paella ya me encargo yo de cortar la carne. Bueno, eso es súper chulo. Lo del carbón ese, si además dices japonés, creo que era como lo hacían las espadas a los samuráis. Bueno, y para quien no lo sepa, aparte de una gran persona y un gran bajista, no solamente cocina paellas. En la cena esta de Nochevieja que hicimos hizo un poke que era de arroz con anguila. Y se me había olvidado que me comentó mi amigo Juanma Artigot que por ahí por Arrancapins hay un sitio, tío, que te hacen arroz con anguila. A mí me flipa la giflebre. O sea, ahí hacen arroz con a mí anguila. también. Cantar nosotros. Claro, mira, yo te pongo aquí Spotify, ¿qué hacen? Sí. A ver, pues yo creo que el que está diciéndolo justamente es el que más canta de todos. Lo que tenía que hacer es subirse el alto y cantarnos la de Paella de Lleña, que es la canción mítica que compuso de la Pater. Así que si queréis que la cante, que se suba, porque eres el cantautor por excelencia. Invitado está si quieres. ¿Apetece? Vale, que le dé. ¿Queréis que le diga que se suba? ¿Que se sube a cantar? Josep, ¿me quieres subir a cantar una cancioncita en directo? Ah, píllate la guitarra. Te voy a pasar en privado el enlace, a ver si quieres subir. ¿Te os parece bien? Sí, por mí genial. A ver si... Pero no se podrá llover otra vez. No, qué coño, a ver, saldrá el sol, poner saldrá el sol. Qualsevol nit No pot sé si sortir el sol. no sé si mi padre está dando un consejo en privado, pero no puedo hacerle caso. No puedo hacerle caso en este momento, porque hay cámaras. También mi padre es muy cabrón, ¿sabes? Yo Os voy a tengo un contar una hambre, anécdota. Bonnie, ¿eh? Os voy a contar una anécdota de mi padre para que veáis lo cabrón que es, que le quiero mucho. El otro día, el día de la madre, le mandé un regalito a mi madre, ¿vale? Y por el camino mi padre interceptó el regalo sin que mi madre lo supiera y lo sacó de la caja y me dio un platillo dentro. Y yo a mi madre que hiciera un unboxing del regalo porque quería que me grabaran vídeo, ¿vale? Y de repente mi padre estaba grabándole ella cómo abría la caja y entonces mi madre sacando un ladrillo, mi padre detrás descojonándose vivo y mi madre, la pobre, toda inocente, diciendo, ay, esto querrá decir algo, pues igual es, no sé, que va a acabar de la casa o algo, algo simbólico. Yo digo, mi padre descojonándose y decía, este es más cabrón si lo hace por encargo. Pero bueno, ya sabéis que le quiero mucho a los dos. Hombre.
Son grandes, ¿eh? Sí, Te cumples que estén con nosotros, tío, y yo me paso muy sí. bien. Este último, sobre todo, que ya nos quedamos con ellos directamente los últimos, me lo pasé muy bien. Y un abrazo al IME, jolín. Son muy grandes, son muy grandes, la verdad. Bueno, pues yo voy a abrir otra, Ángel. Yo no sé cuántas Y yo llevo, otra, pero voy a ello. una buena paella sin cerveza no es... Que bueno, me encanta el comentario. Por cierto, no sé si habéis visto que yo voy a mi casa. Por cierto, voy en pantalón corto, con las crocs, con calcetines negros, o sea, un desastre. Pero bueno, como no vender mi imagen... La camiseta es mítica. Sí, esta siempre la pongo para hacer las Es tu paellas. delantal, es verdad, es tu Sí, delantal profesional. está aguantando como una campeona. Bueno, Qué pasada, aún no le seca el arroz, ¿no? No, todavía no. Tiene que reducir. Sacar toda la sustancia del pollo, del conejo, de la verdurita. Que reduzca bien. Por cierto, no se atreve a subir, Josep. No, vaya, tenía la canción que era... Vaya de leña. Tienes que batir Claro, era huevos. bestial por este momento. Ha salido el sol. Boni, es porque ya está ahí Pues estará cantando en su casa, pues. con el Porque... caldito, con el menedito. Bueno. Qué ganas tengo de probar este arrocito, ¿eh? Joder, que huele súper bien. Por cierto, mira, una de las cosas que... Bueno, vamos a volver al tema de la paella. El tema del nombre, ¿vale? A mí me gusta... Eso es, sí. Sí, vale. Anuncios, que pasamos a publicidad y ya está, no pasa nada. ¿Vale? Bueno, queridos y queridas, Boni tiene algo que anunciar. Pues vamos a pasar a publicidad 2 minutitos porque el señor Zuckerberg solo nos deja transmitir 1 hora, así que cortamos y volvemos enseguida. Y aprovecho para secarme el sudor y pegar una galleta, ¿vale? Así entre nosotros. Vale, 2 minutitos y estamos otra vez en directo. Esperamos. Besicos. Perfecto. Voy a mear. Un cigarrito rápido. Bien, bueno, Buenas, nos vemos después de este pequeño corte. Disculpad las molestias, cosas de la tecnología.
gran bajista de Peep Show. A Bueno, todos. Por ahí Gran- algo de Peep Show, ¿no? Sí, voy a poner, a ver si voy a poner un temita. Un temita. Dios. Joder, Claro. tío, Ahí también, ¿eh? ¿te Sí. llega el cable portátil? Bueno, creo que sí, no lo he probado todavía. Perfecto. No, me queda aquí. Voy a ver a ver cómo va la Si de algún concierto aparte del que teníamos junto a Socolor, os ofrecéis un concierto más que no lo había hablado contigo. Con la banda teníais que ir a... Estuvisteis en Murcia, estuvisteis en Madrid hace poco, ¿no? Tenemos uno en Alcira, en la casa no, y otro en Pedreguer, que también se fue al traste. Ellos ya allí, querían que volviéramos. Qué gran pueblo, Y- de guerra, Sí, rol, sí, sí. El ¿eh? rock allí es- La de Dios. O sea, que para un pueblo, está en una zona muy cerca del turismo, pero se mueven una barbaridad. Y mola muchísimo, mogollón. muchísimo. Pueblos que tienen tanto cultura. Sí. Si todos tomaran ejemplo. Nos comentan de control que de Instagram se muy bien. Hay un problema con el Facebook por este tema técnico que comentaba antes, así que si os queréis cambiar, se escucha muchísimo mejor en Instagram. Os lo recomendamos. Yo me paso horizontal y me voy para la paella. Voy a cambiar la cámara. Mira, 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 mira. ¡Oh, me está pegando WhatsApp! ¡Achi! Es que uno no se puede despistar ni un minuto. Si te mando un taxi con un dato, lo tienes para mí y para hablar. Como un Uber. Lo que tú quieras. Igual que llegue. Está feo. Seguro que tenemos fuego toda la casa, ¿verdad? Es aquí. Madre mía, ¿ves? ¿Por qué estás en el fuego, tío? No, no quiero que salte. No quiero que salte. Lo pagamos aquí. No pasa nada. ¿Qué quieres hacer quiero- las fallas? Cuando te lo Sí, para sí. transparencia 100%. Que no quiero que se manche la vitrocerámica con aceite, que luego ya sabes lo que pasa. Eso es cierto. Voy a cambiar la cámara. Ahí. Bueno, está todo controlado, ¿eh? ¿Os acordáis? No sé quién estuvo en mi casa la última vez que hice una paella de leña, me quedé sin gas y no se me ocurrió cosa más que volcar la botella de butano para que salgan un poquito los últimos retales de gas. ¿Y qué pasó? Te estás rentando, tío. Que en vez de llegar el gas, lo que llegó fue líquido, gas líquido. Y se pegó de tal forma el paellero. Empezó a arder a una variedad, empezó a arder, pero como una locura. Pero un segundo, voy a coger un poquito de papel, que tengo justo aquí apoyado. Pero Ahí estamos. ¿se está por los aires ya va? Pues nada, acabé la paella sin Bomba botella. atómica, ¿no? Como Peep Show. Sí, acabé la paella sin botella de butano, solo con el gas líquido que quedaba en el serpentín. Te lo juro, estaba aguantando la alcachofa de la botella y así iba, o sea, tenía fuego sin botella de butano. Y así acabé la paella. Salió un solarra de puta madre, pero claro, como era fuego fuerte. Madre mía, la que se la aquí, ¿no? Voy a limpiar un poquito, ¿eh? No pasa nada. Son cosas del directo, maravilloso. Sí, la verdad es que a veces hay nervios, ¿no? Y todo esto en el directo es lo que hay. Esto Esto es con un amigo, tío, que tengo muchísimas ganas de ver y me está encantando ver tu paella, porque luego, tío, siempre yo soy el que te hago de pinche y luego yo no hago nada, tío, porque siempre me he esclavizado ahí pegando o cortando no sé qué historia, ¿sabes? Pues ahora lo estoy viendo bien. Pues ahora ya es momento de aprender. Ya no tienes excusa. La próxima la vas a hacer tú y yo voy a hacer tú. ¿Se te parece? Claro, pero que ya te digo fideuá, seguramente haga fideuá, como siendo el sol, el arroz meloso, luego nos pegamos una siesta, voy a hacer fideuá. Eso guay, y a gas más o menos, sí, no hay ningún problema. A leña, sí, quiero que me enseñes.
Fideuá y siesta es combinación ganadora. Fideuá y siesta siempre. Ya. Madre mía, qué bueno, oye. Bueno, pues nada, ya está todo apagado, ¿eh? Ya no hay incendio, todo controlado. Lo que sí que voy a hacer con la galletita, pasar un poquito por aquí, se ha quedado un poco de negro. Madre mía. Oye, yo me he puesto la boina porque tú me dijiste que ibas a poner un gorro, un sombrero, perdón. ¿Yo te he dicho eso? Sí, hombre, ahí estamos. No te creo. No te creo. ¿Será por gorros? ¿Por boinas? Hombre. Bueno, pues nada, esto ya está fetén. Bueno, es muy importante, ¿vale? Es muy importante que el pollo y el conejo pues, que tengan algo de sabor, porque si no, bueno, es que los pollos estos que venden últimamente, que se alimentan con bueno, eso, si podéis coger un pollo de corral, mucho mejor siempre, ¿vale? Porque va a estar mucho más sabroso. Y si podéis cazar vosotros el conejo en el monte, pues mejor también. O una liebre. Ona, si quieres te trae una. Oye, la liebre, una buena liebre con un arroz blanco y un poco de picante. Pero una vez en Ciudad Real Correcto. Ya solo faltaría que se caiga el móvil en la paella, pero bueno. Todo puede pasar en el directo. Yo nunca he probado. Bea, por cierto. De la vida y del amor. Sí, señora. El tema de los caracoles, ya sabes que yo soy partidario de ponerlos. Pero hay gente que le tiene repelús a los caracoles. Por eso, por bichillos que se alimentan. ¿Está en casa esa gente ahora? Están todos en casa. Bueno, están en el monte. A mí los caracoles me encantan. Y yo, si por mí fuera, le pondría caracoles. Pero bueno, ni tenía ni quería ofender a nadie, ¿vale? Pues seres hermafroditas que la gente dice, ¿cómo no te puedes comer un caracol? ¿Cómo te puedes comer una gamba? ¿Sabes? Lo mismo es. Bueno, esto está cogiendo ya una tonalidad importante. Uf, qué calor. Bueno, pues nada, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a echar un poco de romerito ahora, para que vaya cogiendo sabor en el caldo. Qué bueno. Y luego lo voy a quitar antes de 5 minutos para que no suelte la hojita. Y luego a última hora, las otras ramitas que tengo las pondré por encima, en los últimos 5 minutos, ¿vale? Has cambiado, a mí eso sí que me interesa, y sobre todo cuando tengo la oportunidad de hacer la leña, más todavía, porque yo creo que es lo que me cuesta a mí, es el controlar el fuego en estos casos. ¿Has cambiado el fuego? No, todavía no lo he tocado. No. Este fuego tira mucho, por lo tanto está hirviendo bastante. Dime. Sí, a Grismeri luego se lo cae cuando pruebe la paella. Ya sabéis quién es Grismeri, ¿no? Grismeri, cómo mola el nombre, ¿no? Sí, gracias María. Luego le haces un té. de la aristocracia británica. Sí, sí. El tema está, Alex, que este fuego, bueno, tira lo que tira. Si fuera leña, yo le hubiese dado fuego fuerte los primeros 8 minutos y luego lo guardas un poquito, le quitas un poquito de fuego para que esto tiene que hervir constantemente, repartido, uniforme y ya está. Bueno, las botellas que no pero no toca el fuego. Ahora luego cuando ponga el arroz sí que lo voy a dejar a tope un ratito y luego dejaremos que se termine a fuego medio. Vamos jugando, pues, quitar el fuego en el centro, que es donde más se concentra el calor, y dejando más fuego por fuera. Wow, está oliendo ya a romerito. Últimamente con los menús que hago, es que me gusta mucho la gente.
los melosos, ¿eh? No, Toma, Alex, prueba a ver qué tal está, por favor. no me lo quiero ni imaginar, es que no quiero ni saberlo, tío. Te lo digo en serio, porque si no voy para allá y vamos. Lo que estoy haciendo con los melosos es un ratito antes, lo dejo a fuego fuerte con el que se termine el mismo calor, lo quito de fuego. Claro, el meloso, cuidado, al tener todo el caldo y luego cuando dejas ahí el arroz absorbe todo el calor. El meloso tiene que tener muy poco tiempo, Sí, por eso. ¿vale? Y más tiempo de reposo, porque si te pasas, luego se te va a tratar todo el arroz. Entonces, mira, yo, por ejemplo, Va a pasar muchas veces. yo para el arroz bomba, hay gente que dice 18 minutos. A mí me gusta pararlo a los 15 en la paella, ¿vale? A los 15 clavos lo paro, luego los 5 minutos de reposo de marras y ya está lista. Pero con el meloso, 12-13 minutos ya deberías de pararlo y dejarlo reposar un poquito, ¿vale? Que el caldito se haga su capita y bueno, queda el arroz está claro, es algo más que empezado a hacer ahora y el resultado ha sido magnífico, tío. Ha sido maravilloso. Cuando le pilles punto al arroz, tiene sus tipos, está claro. Es que la combinación arroz-calor, en el momento que pillas el truco, puede salir cualquier cosa, tío. Esto no es tan complicado, no es ninguna ciencia matemática, ¿sabes? propano de la mano. No, pues no lo sé, no lo he probado nunca con propano, la verdad. En el restaurante sí que el fuego es propano, pero aquí es calcutano. No puedo traerme un depósito de propano a la oficina. Yo tengo un mensaje. Libro de recetas, bueno, pues todo llegará cuando me retire y tenga tiempo para poder escribir. Porque ahora tengo mucho trabajo y estoy 100% dedicado a mi trabajo. Pero sí que me gustaría escribir, no un libro de recetas, sino un libro de mis recetas. Las que llevo haciendo durante muchos años, que algunas estoy perfeccionando, otras no. También soy muy de innovar, ¿eh? Es decir, que hay días que abro la nevera y con lo que pillo me pongo a crear. Para mí es más divertido eso. Es decir, no, voy a seguir paso a paso, y dice todo el mundo, bueno, oye, ¿por qué no hacer variaciones? Igual que con la música. Si todos citamos la misma música, sería un aburrimiento. Hay que innovar. Yo tengo un comentario también, que en este caso es privado, que es de Gran Carlos, del Festival de Arts de Patraix, que me dice que pondría raciones y pasamos a recogerlas. Si ponemos un precio y solucionamos toda la movida, ¿qué te parece? Bueno, no es mal negocio. Vale, pues te paso su móvil. Yo, sinceramente, prefiero invitar a la gente que quiera probarla. Prefiero invitarles cuando podamos salir de casa, quedamos un día. A mí me da igual dar para 3 que para 30. Porque para 30, para 50. O sea que no hay problema. Mucho cocinándolas, tío, ¿eh? Tenemos recipientes para hacer a muchos y las paellas grandes tienen la complejidad de que acumulan muchísimo calor. Entonces, es casi como en los melosos. ¿Vale? Los tiempos de cocción son mucho menos, porque imagínate una paella de este grosor, el calor que acumula, no puedes esperar los 15 minutos, porque cuando se te enfría ya se han pasado todo el arroz. ¿Sabes? Una pequeñita, sí, una pequeñita. Por cierto, he retirado al romero, ¿vale? El primer romero que había puesto, lo he retirado, antes de que soltar las citas, porque ya he visto alguna suelta y no quería que soltara más. Ahora, nos quedan 5 minutitos, como mucho, para echarle el arroz. Y... Buah, esto es que huele que flipas, tío. Voy a probarla, ¿vale? No soy muy de probarla. Me gusta más arriesgar, vivir al límite. Está de puta madre. Le voy a echar un poquitín de sal y ya está. Un poquitito, que es lo que os había dicho antes, que yo le pongo al principio y luego a última hora la pruebo y ya la justo de sal y ya está. Con el toque, listo. Por cierto, el gorro este me da calor, me lo voy a quitar, que no me respira la cabeza. No me respira la cabeza. Tío, ¿ese no fue de tu cumple? Sí, ese es el de mi cumple. ¿Da calor? No, da calor porque aquí hace calor. Aquí dentro. No, pero que se suponía que además, bueno, el cumple de Bonnie es en junio
como algunos Sí. sabréis, y con el gran gelo fuimos a comprarlo y claro, es un sombrero para verano. En toda regla. Claro. Un sombrero en toda regla. Me encantó, por cierto. Maravilloso. Muchísimas gracias. Lo otro también te gustó bastante, ¿verdad? Me gustó todo muchísimo. Sí, claro. Me pegaste un currazo tremendo, la verdad. Hombre, Qué guay. pues nada, oye, con Germán Miguel y con el señor V, a ver cuándo nos vemos. Si tú ganas de volver a hacer un bolo y. Igual me subo yo y canto. O algo. Pues sí, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Un striptease. O una paella. Sí, hombre, sí. ¿No? Pues mira, una paella en directo es lo único que me falta por hacer, sinceramente. Bueno, no esta, Sí. sino en directo arriba de un escenario. Que la podría hacer, ¿eh? Si Claro. entre canción y canción. Ahí en Bilbao y joder, en Euskadi, que sabes que les flipa la gastronomía, hacen como una especie de coworkings o cosas así, que tocan. Yo sí que he hecho con otras varias disciplinas a la vez, a lo mejor, con algún tipo de simbiosis, pero en este caso la gastronomía. Y oye, son cosas que están muy guay. Sobre todo porque yo creo que el arte y. El arte es morirse de frío, ¿no? El arte es morirse de hambre. Entonces luego tienes hambre, ¿no? No, pero sí que es cierto que tanto el arte como la gastronomía, que puede ser considerado, ¿no? En muchos casos, son algo para disfrute y para compartir. Por lo tanto, es algo que está muy rico. Madre mía, qué pinta, chaval. ¿Veis que ya ha bajado los tornillitos, ¿vale? Ya está bajado. Ahora enseguida está listo para hacerlo. Y aquí los efectos del caos. Se pegó fuego. Por cierto, esta cuchara maravillosa, la paella tiene mucho tiempo y tiene un poco de desnivel y yo la ajusto. Son pequeños trucos. Está ya, esto ya listo para echar el arrocito, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué hambre tengo! Voy a ver cómo van los comentarios en Facebook, en Instagram. Oye, ¿hemos tenido conexión en Instagram? ¿Es posible o...? Ah, no, ahora. Ya estamos ahí. Madre mía, tío. Tengo mucha hambre, tío. Es que íbamos a almorzar, pero se puso a llover y me compré al ver y voy a almorzar. Y tengo un hambre y me estás dando un hambre, Bonnie. ¿Pero quieres que te prepare algo? Que sí, que ya no hay un Uber o un taxi o lo que sea. Vamos. ¿Te puedo hacer aquí rápidamente una morcillita requena o...? ¿Qué? No, yo quiero paella o Pero, tío, cógete la bici como si fueras a hacer deporte y te pasas por aquí. Bueno, vamos a echar arroz ya, ¿vale? Ya tengo el caldo suficiente. Pues nada, vamos a repartir el arroz, un poquito de todo. Chupi, chupi, chupi. Chupi, chupi, chupi. Vale, vamos a ver. Movemos esto bien. Que se reparta uniformemente. Joder, qué buena pinta, tío. Ah, por cierto, Alex. Dime. Hay un ingrediente para las paellas que la gente no conoce, que es fundamental en todas, bueno, ya no solo las paellas, en casi todas las recetas. A ver si sabes cuál es. El amor. Correcto. Qué grande. Eso tienes mucho que dar, ¿eh? Sí. Cuando haces algo y a ti te gusta, lo tienes que hacer con todo tu amor, con todo tu cariño, y eso siempre vale, en cualquier plato, en cualquier recetilla. Bueno, chicos, ya echaron, ¿eh? Esto Mucho amor, ya estamos en la fase final. Buah. Estoy ordenando un poquito el pollo y el conejo, ¿vale? Para que se quede repartido. Porque ya no lo voy a hacer más y ya no creo que cada lado tenga su poquito de carne. Joder, qué buen pinta, tío. Qué pintaza, chaval, madre mía. Joder.
Voy a hacer aquí un... Wow. que ahora está más o menos ordenadito. Un colorcito genial. Mira, estos cositos de aquí, los granitos que quedan encima, pues quitamos. Mi primo Chusep, que también es miembro de Siroco, mi primo Chusep Dolls, y miró unas paellas, chaval. Sí, pues, cuando las probamos. Sí, a ver, a ver. Pero voy a abrirme la última Amstel porque Vale, yo también voy a ir a por una. Tengo muchas ganas de compartir un Amstel con mi primo Chusep además y que nos cocine paellas de un dedo, un grande y gran cocinero de paellas. voy al móvil, no puedo abrirla ahora. Pues esto está ya casi, ¿eh? Paño, cuidado con el paño. Boni, va, por favor, tío. Tranquilo, tranquilo. Vale, Hay, vale. hay una distancia considerable. Vale, vale. Está todo controlado. Nada, te digo, después de aquella vez que casi te juego a la casa, al fuego hay que tener respeto, pero no miedo, ¿vale? Ah, Al fuego lo controlamos nosotros, no nos puede controlar él a nosotros. qué grande. Ya, Pachi, esto está ya. Voy a meter la cara ahí, ¿eh? Si estoy... Qué maravilla. Wow. Joder. Además es que tú no estás aquí, pero no sabes cómo huele esto, ¿eh? Ya. Sí. Vamos a ver. Qué ganas, tío, de verdad, ¿eh? También para compañía, tío. Me dijo ayer Luis, bueno, también amigo Luis Brea, que, Sí. que estas cosas, ¿no? Nos permiten cercanía. Esa cercanía que en estos momentos quizás necesitemos. Y yo la necesito a diario. Suerte que en mi casa, la cercanía con también tu amiga y con tu sobrina, que está aquí. Pero no sé. Mi sobrina. Es como el Tyrannosaurus Rex, si no te mueves, no te mueves. ¿Se porta bien o qué? Sí, claro, un podén con 50 metros, pues eso. Diga palito. Pero bueno, Le falta pista de baile, le falta pista de baile. sí, del tutú. Pero bueno, esa cercanía, ¿no? Esa cercanía de compartir una paella, de compartir un almuerzo. Que yo ya sabes que tengo la suerte de tener familia cántabra y el tema de los vinos, los vinos, ¿no? De antes de comer y antes de cenar, el almuerzo valenciano. Y la paella me parecen las costumbres más bonitas. Sí, porque además son platos para cocinar en reunión, Sí, ¿sabes? Claro. Que es lo bonito, que no es estás tú solo y luego sacas la tortilla para otra. O sea, aquí hay que hacer una comunión alrededor del plato, porque mira, una paella sin cerveza y sin amigos no sirve para nada. totalmente. Lo decía Nacho Vegas, ¿no? En Resituación. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Parece que con este ritmo frenético de vida que tenemos, en muchos casos es muy difícil tener esas reuniones. Y son necesarias para el alma y para... Esa pandemia yo creo que nos ha ayudado también, o nos ha enseñado a apreciar un poco más lo que tenemos cerca, lo que tenemos en nuestras casas, ¿sabes? A tranquilizarnos un poco y no sé, tío. Yo la verdad, no me siento, o sea, semanas de salir, de ver a los amigos, pero también gracias a la tecnología, pues tenemos estas posibilidades de vernos y estar más cerca, pero también he disfrutado mucho estando en casa, ¿sabes? Estando en casa, centrándome estando en casa, porque muchas veces vienes a casa a descansar, a comer y vuelves a salir al trabajo el día a día y aprecias un poco más, pues, todo lo que tienes más cerca realmente. Claro, estoy completamente de acuerdo. A mí también me ha ayudado mucho, ¿eh? Que yo a lo mejor con este oficio, ¿no? La cultura, el rock and roll. Hay veces que no puedes serenarte ni pensar, reflexionar sobre lo que tienes que hacer o lo que estás haciendo. Sí, evidentemente, te dedicas a lo que te gusta, es un placer, te permite conocer mucha gente, conocer
muchos tipos de vivencias, pero también hay que reflexionar sobre ello y ver lo que realmente te está llenando como persona y lo que no. Y a mí me ayuda mucho. Y creo que si eso puede mezclar con una buena canción, con un beso, con un buen plato, pues ya yo creo que eso es lo que tenemos que defender como una trinchera. La alegría, como decía Diana, defender la alegría como una trinchera. Qué bueno, tío. Voy a poneros una cancioncita porque tenía aquí preparado la lista de... Espérate, claro, aquí. Madrid se ha dejado la puerta abierta. Parece de Madrid. Vamos a ver. Hay un disco... Bueno, voy a poner una canción de Pipso. Ya sé que tampoco es momento de hacer promo, pero... Si haces paella, puedes hacerte de la gana, tío. Ya, Aunque luego te la comas tú. Pero no voy a poner una canción de los últimos... Voy a irme 3 o 4 discos atrás, al Bandcamp, que es donde están, y a ver si consigo poner una canción que me mola mucho. A ver, esto es pipso.bandcamp.com. Vale, aquí están los dos primeros discos que en Spotify no aparecen, que es Kill Little Hombres Estrella y Mistoracín y la Gran Comedia Galáctica, que vamos a ir a este disco, el de Mistoracín. Aunque la Amstel está muy buena, también las universidades. Me voy a ausentar 30 segundos. Vale, no te preocupes, yo mientras voy buscando la canción. No sé si lo vais a oír. Voy a subir el volumen de mi super altavoz. Por cierto, voy a empezar a bajar el juego un poquito. Ya está. Qué pinta. Ya se está secando ahora. Ya se está secando un poquito. Wow. Ahí ya le bajo el fuego al mínimo. Y con el calorcito que queda, se termina de bajar. Me parece una tontería. Ya sabes que para mí el punto es súper importante. También para la pasta y todo eso. Yo, español digo yo, no me gusta nada. Pero del punto de arroz que es Fran Marcancha. Para mí la pasta son 7 minutos, siempre. ¿Vale? 7 minutos. Y lo que os he dicho, para mí el arroz, a partir entre 13 y 15, yo tengo, si no lo acabo en 15 minutos, me empiezo a poner nervioso. Me pongo nervioso, ¿vale? Lo que pasa es que, por suerte, estos arroces bomba tienen el núcleo mucho más duro, que aguantan la cocción de 18. Luego no puedes dejar los 5 minutos pasando. Ya, claro, tío. ¿Vale? Si tienes 18, lo dejas 3. Pero en 20, en 19 te lo tienes que comer. A mí sabes que me gusta cualquier plato, sobre todo la paella, me gusta todo mucho siempre. Pero la paella es uno de esos platos que lo prefiero tibio, no caliente. Por lo tanto, que repose, tío. Sí, tiene que reposar, tiene que reposar. Voy a poner ahora las hojitas Claro. de romero por encima, ¿vale? Por cierto, el olor a pollo quemado no es del pollo, ese es de mis pelos, de mis brazos, ¿vale? Vosotros no lo leéis, pero yo sí. Pero bueno, estoy acostumbrado, ¿eh? O sea, las quemaduras en hostelería es lo más habitual. Me he llevado muchas y supongo que al final te acostumbras, pero bueno. Y las salpicaduras de aceite, no sé si podéis ver, pero mira, hoy, por ejemplo, ya llevo un par de salpicaduras por aquí de aceite. Gajes del oficio. Pues esto es como está apareciendo ya. Ese puntito de arroz, madre mía. Aunque la parte de arriba parezca que el grano está más crudito, ¿vale? El calorcito que queda
se va a terminar de hacer. Lo vamos a dejar reposar para apagar el fuego 5 minutos. Y que parezca que esté blanquito, luego está perfecto. Por eso no os preocupéis. Yo el fuego del medio ya lo tengo súper bajito, casi nada, un hilito. Y el de fuera lo mantengo, ¿vale? Porque no me importa que se... O sea, por fuera no se va a quemar tanto. Porque tiene todo el aceite y todo está por fuera. Se quedará socarra. Cuando esté acabado, bien acabadito, os enseñaré cómo queda por debajo y veréis. No es quemado ni nada. Qué taza, chaval. Madre mía. Dios. Bueno. Y luego pues tengo aquí un limón de limonero de la terraza. Nunca le he hecho limón, tío. No le vamos a hacer limón. Es para decorar. Ah. Para presentarlo, hombre. Vale. Si la valla está buena, no necesita limón, ¿vale? Luego también va a gusto. ¿No? O sea, hay gente que le gusta más gracia. A mí me gusta mucho. Sí, O sea, no le hago asco. Puedo decir, lo puedo ver con limón. Al final me voy a quitarle la parte de arriba, la parte de abajo. ¿Has dicho, Bonnie, que el limonero tiene esa raza? ¿O es de tu casa? No, mentira, yo no tengo un limonero de terraza. Vale. Es de Mercadona, pero no, seguramente este limón sea el limonero de Chalet, de mis padres, pues lo tenía por ahí. ¿Vale? Yo tengo uno también. Y es tener un Tenemos un limonero que da un mogollón de limones al mes. Y todo el año. Yo también todo el año. El otro día ya tuve que ir a quitarle porque el propio peso de los limones estaba combando. Una pasada. Mira. Yo los corto así, ¿vale? Luego lo ponemos alrededor, hacemos la foto, los quitamos y nos lo comemos. Tampoco es ¿Vais viendo cómo...? Bueno, es que no podéis oír solito porque el teléfono no tengo los auriculares, pero ya está haciendo cliqui, están empezando con su socarraet, con los bordes que se quedan de puta madre, bien pegaditos. La carne, la verdurita, todo especialmente bueno. De verdad es que con la edad, tío, aprendes... Yo recuerdo, de hecho, la pasta que se hacía en casa, pasada de cocción y tal, que luego está muy rica porque le echamos muchas cosas. Pero yo la pasta hago un alio olio siempre. ¡Ay! ¿Sabes qué es mi plato favorito? Claro, pero si lo sé, lo hemos hablado muchas veces, cómo cocinarlo, tío. Mira, pero el punto que acabo de ver es que me flipa, tío. Mira lo que tengo aquí, Alex. ¿Peroncino? Aglio olio de peroncino. Me voy cada 2 años, si puedo, 3 a Milano. A Milano no, a Torino, a una tienda que descubrí en Turín, que tienen unas especies que están que te mueres. Sí. Yo el aglio olio lo hago con... Perdón, se me ha olvidado la película. Mira, lo hago. Me gusta picar 2 o 3 ajitos. Bueno, picar no, laminaditos, ¿vale? Muy finitos. Y los hago en aceite a fuego lento, los voy dorando. Hiervo la pasta con un poquito de aceite, así que bueno, laurel, 7 minutos. Escurro la pasta y luego con el aceite, con el ajo, hecho esta mezcladita que compro, nada, un minutito, que coja el aceite en el sabor picante, pongo los espaguetis y los saleo. Y sal, ya está. O sea, si ya está. Pero por eso la cocina es fundamental, tío. Soy súper culé a ese plato porque me encanta cómo me sale a mí y cuando me voy a los restaurantes a probarlo, pues joder, tío, yo no sé qué coño pasa, pero es que no lo aciertan. Bueno, en Italia lo he probado bueno, ¿eh? Sí. Pero aquí no está mal que lo diga, pero es que, joder, me gusta más el que hago yo. Bueno, huele ya. Huele. Mira, el fuego medio ya lo apago. Ya solo de fuera, ¿vale? Queda un momento que lo cambie. Sí. Está el de medio apagado.
la paella está ya prácticamente acabada. Qué pintaza, chaval. Bueno, luego, a ver, hay gente... Bueno, voy a ponerme en vertical ya, que ya sé que me gusta, pero hay gente que le gusta que los bordes se queden casi vacíos y tal. Claro, eso, si tuviera un recipiente más grande lo podemos hacer, pero es que, como os he dicho aquí, somos 2, pero como por 4. Entonces he tenido que echar la cantidad de arroz suficiente para llenarnos ahora. Por lo tanto, si queréis hacerlo, pues nada, simplemente es un recipiente más grande y la misma cantidad de arroz. Se queda el bordecito vacío, más finito, pero bueno, esta es bastante finita, ¿eh? A mí me gusta coger la cuchara y que roce el borde y eso para el primer bocado de la paella. ¡Buah! Eso es una Porque pasada. mira, esa carne me mola, pero me mola mucho más de viernes. Por supuesto, por supuesto. No, por supuesto. A tope. A tope. Pero un momento, oye, Dime, vamos a preparar la mesa, ¿no? Para comer, ¿o qué? hombre, pues yo lo comeré ahí solo, Podemos en la terraza, ¿no? Que ha salido el solete, ¿o qué? Sí. Ah, tenemos un día estupendo. Joder, qué bien. Pues voy a preparar la mesita y, bueno, hasta que esté emplatado os lo voy a enseñar. Luego ya, pues, tampoco quiero estar todo el día dando la brasa, pero bueno, esto ya Pero lo está. pasamos bien. Y verte cocinar y verte cómo tratas de los alimentos, sabes que es uno de mis placeres vitales. Que Sí, parece que lo de las dos cosas tal, pero sabes que eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Así, no, siempre que quedamos a almorzar, lo digo. Sí, ya sé. A ti, igual que a mí, nos encanta comer, pero de una forma espectacular. Y tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo porque la comida es uno de los grandes placeres de la vida. Bueno, pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Esto está acabado. Ahora es entre que pongo la mesa y la sacamos, ya está lista para comer. El arrocito se ha quedado acabado, ¿vale? Tiene su puntito. Olvidaros de lo que se ve, no está crudo, créanme, no está crudo. Son los bordecitos, está socarraíz también, tiene un poquito de socarraíz por ahí. Maravilla, tío. La cachofita, un pollastre, comí. De categoría, como dicen por ahí. De categoría valenciana. De categoría superior, de categoría superior. Sí, señor. Pues nada, ha sido un auténtico placer. Sobre todo el verte y verte cocinar, pues ya imagínate. Muchísimas gracias, de verdad, por enseñarnos una paella valenciana, ¿verdad? Un beso muy fuerte, un beso a todos los Pip Show, un beso muy fuerte, gracias también. Y que nos vemos muy pronto, tío, y hacemos una paella. Estamos por ahí. Pues cuando quieras, gracias a ti, gracias a Icos y Loco por darme la oportunidad. Me lo he pasado mal, he tomado a mis amigos, no voy a ir a vivir tranquilamente y seguro que y ahora pues lo siento mucho chicos, pero voy a disfrutar. Dale fuerte. Oye, por mí, ya que no me dejas robar, ¿vale? No, yo me cedo a él. Qué grande. Pues, hermano, muchísimas gracias. Espero veros muy pronto, de verdad, y disfrutar. Bueno, pues, os quiero a todos. Ya os contaré cómo va esto. Un besito.